encuentra en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8 y versículos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor, y la leeremos para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios. Padre, gracias. Dios mío, te pido en esta noche que con denuedo y valentía me permitas compartir tu palabra, Dios. Que esta palabra, Dios mío, produzca el efecto por la cual tú la has traído en esta noche. Que todos nosotros podamos, Dios mío, atesorar tu palabra y que ella dé frutos. Que aquel que está en su casa conectado y la escuche, produzca fruto en su vida para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria al Señor. En el contexto de este pasaje se relata un hecho de gran repercusión para los apóstoles y seguidores de Cristo, y es precisamente la muerte de Esteban. Esteban había sido apedreado, y en el momento final, al momento de su muerte, él clamaba a Dios pidiendo que perdonara a los que le habían hecho mal, a los que le habían apedreado. Y este pasaje es la antesala al desarrollo de esto que vamos en esta noche a conversar. Saulo de Tarso, un conocedor de los mandamientos, un hombre que conocía muy bien la ley de Dios, se había convertido en un azote para los apóstoles y para la iglesia de Cristo y todos aquellos que seguían las enseñanzas del maestro. Este hombre, Saulo, con gran poder de influencia, con poder de decisión, había consentido, o sea, Saulo había sido parte de la planificación de lo que relata la palabra en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el que se explica perfectamente cómo Esteban fue apedreado y cómo fue dado muerte, y todo esto bajo el consentimiento de Saulo. Hasta aquí nosotros podríamos decir que nosotros entendemos bien qué fue lo que sucedió con Esteban, y podríamos entender que Esteban no estaba haciendo otra cosa más que cumplir lo que manda la gran comisión en el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta esta parte del pasaje parecería que todas las cosas iban conforme a lo que el Señor había estipulado. Ustedes van a compartir la palabra y van a predicar mi palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en las aldeas y hasta lo último de la tierra. Y algo que llama poderosamente la atención es que al momento en el que Esteban es apedreado, Esteban estaba cumpliendo este mandato. Esteban estaba precisamente haciendo lo que correspondía, que era predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Hasta aquí, la gran comisión que iniciaba en Jerusalén, podríamos decir que iba bien a pesar de las persecuciones. O sea, hasta aquí los apóstoles estaban cumpliendo con lo que el Señor le había pedido. Pero en el capítulo 8 del libro de los Hechos acontece algo que cambió
drásticamente el curso de las cosas. Y dice que bajo el consentimiento de Saulo se inició una gran persecución contra la iglesia. Una gran persecución contra los apóstoles. Lo que parecía que se estaba desarrollando todo muy bien, estamos compartiendo la palabra, estamos en Jerusalén, estamos haciendo lo que nos corresponde, de un momento a otro todo cambió y como que se rompe el statu quo. De repente dice la palabra que todos fueron esparcidos. De repente todos los que fueron enseñados por los apóstoles fueron dispersados. De repente todos los que conocían el evangelio fueron impulsados a un cambio en su vida, en su rutina, en lo que ellos creían en el momento que iba todo marchando bien. De repente, amados hermanos, la persecución puso la iglesia en movimiento. Como que estaban muy cómodos en Jerusalén, como que en Jerusalén vamos predicando, estamos haciendo lo que nos corresponde, pero el mandamiento era Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los confines, ¿verdad? Pero estábamos como que muy ocupados en Jerusalén, muy enfocados en Jerusalén. Y de repente dice que fueron esparcidos. Parecería que lo que el maestro le dijo antes de su asunción comenzaba a ser impulsado, pero a experimentar ese impulso de la manera menos querida, de la manera menos esperada, que era a través de la persecución. Y la iglesia, sin proponérselo, amados hermanos, comenzó a hacer lo que le tocaba. Fueron esparcidos por Judea y por Samaria. ¿Qué dijo el Señor antes de la asunción? Que debían ir por Jerusalén, Judea y Samaria. Hasta el capítulo 7, todo muy bien en Jerusalén. Hasta el capítulo 7, todo muy cómodo en casa. Pero de momento permite el Señor una situación que hace que ellos se muevan. La persecución, amados hermanos, tiene un detalle importante que a veces uno como que lo ve siempre desde el lado feo de la persecución. Pero la persecución tiene algo y es que saca a la luz lo que nosotros tenemos por dentro. Por eso no era de extrañar que aquellos que fueron esparcidos, aquellos que habían sido predicados por los apóstoles, de momento cuando son esparcidos dice la palabra que salen a predicar. No es de extrañar que salieran a predicar porque ya ellos habían sido instruidos. Y ese momento de la persecución no era otro momento idóneo más que el momento para que ellos pudieran mostrar qué había dentro de ellos, qué tan bien instruidos habían sido, qué tanto ellos podían hacer por el evangelio del cual ya ellos habían recibido las buenas nuevas, pero que llegaba el momento de dar a otros. Los que no tuvieron temor, como el caso de Felipe, se pusieron en acción y se fueron directamente a predicar. Otros, en cambio, aunque la palabra no lo relata, uno intuye que de alguna manera u otra, en medio de una persecución, yo quiero predicar la palabra, pero como sé que me están persiguiendo, déjame hacerlo quizá casa por casa, amigo por amigo, o déjame ir haciendo de una manera tímida. Pero en el caso de Felipe dice la palabra que Felipe fue a Samaria y ¿qué hizo? Que predicó. El versículo 4 dice que los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Ahora yo pregunto, cuando yo soy perseguido, ¿cuál es la acción que yo tomo? Porque hasta aquí en el pasaje se ve como que bueno, ellos están haciendo lo correcto, son perseguidos, son esparcidos y están haciendo lo que la palabra manda. Ahora, ¿y yo qué hago cuando soy perseguido? ¿Predico el evangelio, predico las buenas nuevas o me siento a quejarme? Cuando me persigue mi jefe, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido un jefe de eso que a veces uno dice, gloria a Dios, porque cuando la palabra dice que hay que amar al prójimo, esas son de la gente que te enseñan a amar al prójimo. Cuando me persigue mi jefe, ¿cuál es mi actitud? ¿Yo muestro a Cristo o yo muestro al viejo hombre?
Yo muestro que nací de nuevo o yo vuelvo atrás. La persecución, amados hermanos, debería de nosotros sacar lo mejor. Pero eso que sale no es otra cosa más que mostrar cuál es mi condición interna como cristiano. Dice la palabra que llegó el momento en el que todos fueron esparcidos, pero lo interesante de todo esto, y de verdad, pastor, que cuando lo leía decía todos, pero los apóstoles no. Y uno como que dice, pero si los apóstoles, que eran más conocidos que a los que la palabra le llama todos, ¿por qué ellos no? ¿Por qué el Señor permite que sea los que habían recibido de los apóstoles y no ellos mismos? Y mientras lo leí entendí que el detalle por el que los apóstoles no fueron esparcidos juntos con ellos era porque llegaba el momento en el que ellos que habían recibido de los apóstoles tenían que dar frutos, tenían que dar de lo que habían recibido. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, da por gracia lo que por gracia has recibido. En momentos de persecución es momento de dar lo que nosotros tenemos. El versículo 6 dice que mientras Felipe predicaba el evangelio, todos de manera unánime escuchaban atentamente. Esto me quiere decir que si yo decido predicarle a alguien, yo voy a encontrar a alguien a quien hacerlo. El plan de Dios, mis hermanos, no fue accidental. Ese plan fue realmente intencional. Es que, aunque la persecución parecía que era una obra del diablo, en verdad esa persecución demostró que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Mientras la iglesia era asolada, mientras era perseguida, mientras era esparcida, quizás el diablo lo orquestaba como una manera de oprimir y de que el pueblo se amedrentaba, pero eso no fue lo que hicieron ellos. La palabra dice que ellos fueron y predicaron el evangelio. Y esa persecución es verdad que fue difícil, porque mire, para nadie una persecución es cómoda ni es fácil. No lo es, no es agradable. Pero esa persecución se convirtió en el combustible para que la iglesia se moviera a ejecutar la plantación del reino. Si eso no ocurre, los apóstoles iban a seguir predicándole al mismo grupito. Se iban a desgastar predicando solo en Jerusalén. Pero esa situación difícil la que hizo que al ser esparcido el reino llegara hasta este lugar en el que hoy estamos compartiendo su palabra. Aleluya. La persecución, amados hermanos, y la esparción tiene que hacernos a nosotros regar semillas. Mire lo que dice la palabra en Lucas 8:5. Dice: un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre piedras y cuando esa semilla brotó se secó por la falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. La conocida parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Donde cayera en esa semilla es cosa del terreno, no es cosa del sembrador. El sembrador solo tenía que preocuparse, ¿sabe por qué? Por sembrar. El terreno donde cayera, al final, si daba frutos o no, no dependía específicamente del sembrador. Esa era una atribución del terreno. Lo que significa, amados hermanos, que no hay excusa. Nosotros estamos llamados a ser esparcidos para llevar el evangelio de Cristo, para ser
que el ministerio de la reconciliación llegue a todos. Que algunos sean terrenos como piedra. Eso es tema del terreno. Mi deber es llevar la semilla del evangelio. Que otros, como los espinos, la vida misma los haga ahogar. Eso es problema del que se deja ahogar. Usted no se puede, ni yo, detener de predicar el evangelio porque entendamos que alguien está muy ahogado. Nosotros no hemos sido llamados a buscar excusas para no hacer lo que la palabra manda, que es predicar el evangelio. Nosotros hemos sido llamados a dejar de un lado las excusas y predicar en todo tiempo. Y en todo tiempo significa que para cada ocasión que el Señor me permite, siempre me va a dar la oportunidad de predicar su palabra. Por lo tanto, amados hermanos, no hay excusa. Hoy, mientras uno así habla como que de persecución, hasta cierto punto uno ve el panorama actual. Y uno dice, bueno, pero parece ser que es que la persecución es como que parte de la vida, Alexander. Porque tú peinas desde Génesis hasta Apocalipsis y es persecución. Van para la tierra prometida y para que se mueva, persecución. El Señor dice que le va a entregar una bendición a su pueblo, persecución. Como que para todos siempre hay persecución. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios por la persecución. Porque aunque no es agradable, Susana, no es agradable, a nadie le agrada que le persigan. Pero la realidad es que la palabra me enseña que el que está en Cristo, aunque es perseguido, obtiene la victoria de aquel que le llamó. Gloria a Dios. Hoy la persecución va más que la intención de esparcirnos, tiene la intención de dividir la iglesia. Pastor, el detalle es que la iglesia ahora más que nunca es perseguida, no para que se esparzan, no, sino para que se dividan. Porque es que verdaderamente un reino dividido no puede prevalecer. Y ahí es, hermanos, donde nosotros no podemos llegar. Una cosa es que nosotros nos distribuyamos, que nosotros seamos esparcidos para predicar el evangelio. Y otra cosa es que nosotros nos dejemos dividir a lo interno por cosas como criterios, creencias o conveniencia. Satanás hoy más que nunca vive buscando motivos aún dentro de la iglesia, no para esparcir o dir, porque ya él sabe que cuando esparce la iglesia se reproduce. Él lo sabe. Él lo sabe perfectamente. Pero su artimaña en este tiempo más que nunca no es esparcir, sino dividir. Y comienza con toda clase de argumentos para que nosotros nos detengamos y no seamos partícipes de llevar el ministerio de la reconciliación a aquellos que se pierden. La persecución, amados hermanos, ¿sabe qué? Producirá el fruto conforme al enfoque que usted y yo le demos. Si vemos la persecución como una maldad, como que el enemigo me está azotando, me está asolando, y no lo veo como una oportunidad de compartir el evangelio, me voy a detener. Si lo veo como una oportunidad de yo hacer lo que la palabra me manda, ¿sabe qué voy a hacer? Que voy a compartir la palabra. Amados hermanos, hoy más que nunca se hace necesario que nosotros entendamos a lo que hemos sido llamados. Nosotros no hemos sido llamados a quedarnos solamente estáticos aquí, a venir un martes, a venir un domingo. Nosotros hemos sido llamados a lo que hemos recibido, esa palabra que ha sido sembrada en nosotros, hacer que produzca frutos y que sea enviada, que sea regada en otros. Mientras más nosotros entendamos que el ser esparcido nos da a nosotros oportunidad de que otros conozcan un evangelio que cambia, que liberta, que transforma, que da nueva vida. Mientras más nosotros entendamos eso, ¿sabe qué? Más nos vamos a poner en movimiento.
Los esparcidos en el pasaje de Hechos 8 lo entendieron perfectamente. Ahora, ¿cuál es la visión que yo tengo de la esparción? Me están haciendo moverme, pero al final, a donde me muevo, yo estoy realmente mostrando a Cristo. Amados hermanos, nosotros en este tiempo hemos sido esparcidos, no precisamente porque estamos siendo perseguidos, pero sí porque estamos llamados a buscar para este mes a nuestros favoritos y llevarlo al Salón Independencia de las Fuerzas Armadas. A nosotros se nos ha predicado el Evangelio, pero este Evangelio que hemos recibido no es para que nos quedemos con él, sino para que en esta atmósfera de gloria que vamos a desarrollar con la oportunidad de Dios en este mes, aleluya, produzca frutos. Pero esto no se hace solo. Esto es algo que tenemos que nosotros movernos y tiene que ser intencional. A veces a la gente no le gusta mucho los mensajes que hacen que uno tenga que moverse, porque como que la comodidad, Alexander, es buena. Entonces como que muévete, a la gente no le gusta mucho, pastor. Pero la realidad es que nosotros en este mes tenemos una gran oportunidad para hacer que el ministerio de la reconciliación llegue a aquellos que nosotros sabemos. Porque lo mejor de todo es que no nos están mandando a invitar, ¿verdad?, atmósfera de gloria a desconocidos. No, es a personas que nosotros conocemos, a los que amamos, a los que nosotros sabemos, Jorge, que necesitan que la palabra llegue a sus vidas. Por lo tanto, esta esparción de la que nosotros hemos sido encomendados ahora no es una esparción con persecución, es una esparción con bendición. Para que otros también, al igual que usted y que yo, estén aquí sentados recibiendo la palabra que liberta, que cambia y que transforma. Atmósfera de gloria, ¿sabe qué es? Es un evento para llevar el evangelio a Judea y a Samaria. Samaria necesita que la palabra le llegue. Y como Felipe, nosotros tenemos que tener la actitud correcta de no hacerlo con miedo. Mire, no invite con miedo. Gloria a Dios, pastor, el Señor me está poniendo por ahí, ¿verdad? No invite con miedo. Atmósfera de gloria, nosotros vamos a invitar y tenemos que creer, porque estamos clamando para eso, que todo el que nosotros llevemos va a recibir a Cristo en aquel lugar. Aleluya. Y estamos creyendo que como en la parábola del sembrador, vamos a ir llevando la semilla, y aún estamos creyendo que lo vamos a hacer en un terreno bueno, en terreno fértil. Lo que acontecerá en aquel lugar hará que los de Judea y los de Samaria vean milagros, vean paralíticos espirituales ser levantados, cojos, gente que no caminan derecho ser restaurado. Ustedes, amados hermanos, tienen que entender esto. Cuando yo leo este pasaje, yo lo extrapolo a nuestro momento y yo digo, wow, dice que todos fueron esparcidos, todos fueron movidos a hacer lo que la palabra manda, pero los apóstoles no. Llega un momento, pastor, en el que usted tiene que sentarse y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. No hay mucho amenes, pero hay que hacerlo. Llega un momento en el que esto que es una oportunidad para nosotros ser parte de un gran movimiento, ser parte de algo que transforme vida. Aleluya. A esto nosotros hemos sido llamados. Este es momento para nosotros movernos, para nosotros esparcir el evangelio. El ministerio de la reconciliación, amados hermanos, hay que llevarlo a nuestros favoritos. Sean 5, sean 10, sean 20. Porque al final
Nosotros no recibimos condenación, sino salvación y reconciliación en Cristo Jesús. Y eso es lo que ellos afuera, Samaria, Judea y todas las aldeas y los confines de la tierra de los que no conocen a Cristo necesitan. Hace aproximadamente 15 años, sí, ya hace 15 años, yo trabajando en una empresa, alguien me predicó el evangelio. Y la realidad es que en el momento en el que me predicaron el evangelio, yo le puedo decir que quizás yo podía decir, pero ¿y qué problema yo tengo? Y la verdad es que yo le daba larga a Wadi, porque yo decía es que, espérate, todavía no, son 23 añitos. Pero llegó un día, ¿sabe qué? En que la insistencia de esos que me predicaban produjo frutos. La hermana Isabel Zamora me tenía harto. Aleluya. Pero para la gloria de Dios, hoy yo estoy parado aquí porque alguien decidió no desistir en predicarme el evangelio para que yo alcanzara salvación y vida eterna. Aleluya. A mí, amados hermanos, me acercaron el ministerio de la reconciliación. Hace 15 años que di el mejor paso de mi vida, que fue entregarle a Cristo todo lo que dentro de mí estaba desordenado y vacío. Y eso que yo recibí por gracia es lo que yo estoy llamado también a dar por gracia. Si nosotros hablamos del ministerio de la reconciliación, no podemos hablar de otra cosa que no sea acercar el evangelio de Cristo a los que lo necesitan. Hay un trabajo que tenemos que hacer en este mes. Y ese trabajo, para la gloria de Dios, lo vamos a hacer. Y como Felipe y como todos los que fueron esparcidos, nosotros nos vamos a atrever a predicar el evangelio, porque nosotros vamos a ver en las Fuerzas Armadas paralíticos pararse. Hay quienes están caminando, Susana, que están paralíticos, porque por dentro no se mueve nada. Hay quienes nosotros vemos que están cojos porque es que andan en una vida como que no anda correcta, como que andan tan valientes. Nosotros necesitamos que lleguen a Cristo. Hay quienes nosotros conocemos que están ciegos porque es que el enemigo le tiene nublado el entendimiento y nosotros necesitamos a esos acercarle a Cristo. Hay quienes, amados hermanos, están en nuestra casa que quizá nosotros hemos insistido mucho en invitarlos, pero que es momento ahora de hacerlo otra vez. En mi barrio es momento de acercar a los que están a mi alrededor a Cristo. En el condominio, no baje la escalera como que usted no tiene nada por dentro. Diga Dios te bendiga, invite a la gente a atmósfera de gloria. En el lugar de trabajo, no sea indiferente con su compañero de trabajo que usted sabe que se pierda. Acérquele el ministerio de la reconciliación. Donde quiera que usted se mueva, este mes es un buen mes para que acerquemos a Cristo a aquellos que se pierden a nuestro alrededor. Esparcir, amados hermanos, es extender, es distribuir, divulgar, difundir. Cuando yo extiendo la misericordia que a mí me alcanzó a aquel que no conoce a Cristo, estoy siendo bien esparcido. A mí me impacta mucho, pastor, porque no veo en el pasaje que dice que nadie se devolvió. Chani, el evangelio se metió tan fuerte dentro de ellos que dice que todos salieron a predicar.
Fue tan fuerte lo que Dios hizo en la vida de aquellos a través de los discípulos que todos salieron a predicar. A los que le tocó en Judea predicaron. A los que les tocó en Samaria predicaron. Por lo tanto, donde quiera que a mí me muevan, ahí yo voy a predicar. Ahí yo voy a mostrar a Cristo. Aleluya. No importa donde quiera que yo vaya, ahí tengo yo que predicar. Y lo más impactante, amados hermanos, es que mientras Felipe predicaba, dice que todos escuchaban. Mire, el trabajo lo hace el Espíritu Santo, pero usted y yo somos el instrumento. Porque usted no puede pretender que el Espíritu Santo se va a personar aquí. Él lo puede hacer. Pero es que nos encomendó y este es nuestro trabajo, este es nuestro deber. En los negocios del Padre es a donde nos conviene estar. En las cosas del Padre es donde nosotros tenemos que estar. Amados hermanos, no hay excusa. Uso mucho una frase, Jorge, la usamos Yudalia y yo mucho, que cuando la gente quiere busca una excusa. Cuando quiere hacer la cosa, la gente busca una excusa. Alexander, cuando un hombre está enamorado, la mujer está en Montecristi y él está aquí en la capital, pero él busca una excusa para ir a Montecristi. Pero cuando no quiere hacer una cosa, lo que tiene que hacer le queda atrás de la casa y él se lo encuentra como que en Montecristi. Porque cuando uno quiere, amados hermanos, repito, busca una excusa, pero cuando no quiere, también. Aleluya. Y nosotros vamos a buscar una excusa para que vengan aquí. Se fue Isabel, miren. Isabel me decía, vamos para la iglesia. Y la verdad es que el día que yo vine para salir de Isabel. Alexander, cuando ella hablaba de la chequina, Isabel le brillaban los ojos. Y yo decía, ¿qué es lo que le pasa a esta muchacha? Esta muchacha tiene que tener como un problema. El que tenía problema era yo. Y la verdad es que ese domingo cuando vine, había una persona invitada, pastor, ahí había una silla, usted se sentaba ahí y la gente predicaba aquí. ¿Y sabe qué? Ese día yo juraba que Isabel le había dicho algo al predicador. Yo dije, se pasó, porque entonces me invita a la iglesia y entonces le está diciendo al predicador que yo tengo situaciones y me están tirando las situaciones desde ahí adelante. No se cansó de invitarme. No se cansó de acercar a Cristo a mí. ¿Sabe qué? No nos cansemos de acercar a Cristo a los otros. Van a buscar una excusa para no ir, pero busquémosle nosotros una excusa para que vayan. Cuando Isabel ese domingo me llamó a las 8 de la mañana, yo le dije, ¿a qué hora es que empieza eso? Y me dice, a las 9. Y yo le dije, pero es que imagínate, yo tengo que bañarme, tengo que cambiarme. Yo no tenía vehículo en ese tiempo, tengo un carrito, yo voy a llegar tarde y yo quisiera llegar como que comience. Me dice, pero ¿y entonces qué tú puedes hacer? Digo yo, no, imagínate que eso a las 9. Me dice, no, pero empieza otro a las 11. Dije, pero es un plan que ella tiene. Ese culto de esas 11 de la mañana tocó mi vida. La predicación de la palabra ese día tocó mi vida. Yo no salí de este lugar igual. Salí de Isabel, pero me quedé en Chequina. Amados, no dejemos de hacer esto que nos han sido encomendados. Hay que predicar el evangelio. La gente se está perdiendo. Samaria está fuerte.
Señores, Samaria está fuerte. Eso ahí afuera está fuerte. Ahí afuera la gente la está matando, la desesperanza. El calor, la luz lo está matando. Pero también lo está matando la desesperanza ahí afuera. Sí, pastor, usted sabe que tengo que cuidarme. Sí. Editen eso. Sí. Amados hermanos, Samaria está fuerte ahí afuera. Pero como Felipe, nosotros vamos a acercar a Cristo a los que están a nuestro alrededor. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Yo de verdad que me gozo del Dios al que le sirvo. Porque, mire, en 4 años, en 5 años de gobierno que llevamos, ya yo me he movido a 4 lugares. Y a cada lugar que me he movido, pastor, veo una oportunidad para mostrar a Cristo. Me van a mover para otro más. Para otro donde voy a volver a predicar a Cristo. Porque como lo veo es como la oportunidad de sembrar la palabra, de hacer lo que me han encomendado. Y la verdad, amados hermanos, es que cada vez que me encuentro a un ex compañero de trabajo, cuando me saluda, cuando me habla, veo a alguien que ha sido impactado. Ese es el mayor de los privilegios que usted y yo podríamos tener. No podemos tener 2 años, 3 años, 4 años, 15 años en una institución y que nadie sepa que somos cristianos. Yo no puedo tener 20 años viviendo en un edificio y que nadie sepa que yo le sirvo a Cristo. Porque si no, ¿sabe una cosa, Jaime? Hay que volver a Hechos 1:8 y volver a entender el mandato de predicar el evangelio. No nos cansemos, amados hermanos, de ser intencionales. Este tiempo, pastor, más que nunca hay que ser intencional. Porque el bombardeo que hay en las redes sociales le da excusas y motivos a la gente para no querer recibir el evangelio. Ahorita había alguien hablar de una locura que estaban haciendo por allá por la zona colonial y dicen ahí había un pastor. La gente coge eso como excusa. Porque cogen como excusa una sola cosa. Pero usted y yo tenemos más de 20 motivos para acercar a la gente a Cristo. Por cada excusa que ellos tengan, Francisco, tú tienes más de un testimonio que muestra que Cristo vive y reina en tu vida. Seamos intencionales. Este mes nosotros vamos a acercar a todos los que podamos hasta Cristo. Katy, nosotros vamos a ser como el sembrador. Cecilia, nosotros vamos a ser como el sembrador. ¿A dónde caiga la semilla? Eso es problema del Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a sembrar. Y estoy convencido, porque estoy convencido de que Dios va a hacer algo tan bueno que todo el que venga a los pies de Cristo en este evento no volverá atrás. Desde el día 15 de julio del 2009, yo fui impactado por la predicación de la palabra y nunca más he vuelto atrás. Canto aquella adoración, Susana, que dice: he decidido seguir a Cristo. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí acercar a Cristo a los que están a mi alrededor. Y si no puedo predicarle con las palabras, le voy a predicar con el testimonio.
Pero ellos van a tener que conocer a Cristo. Y para eso hay que ser intencional. Y usted y yo vamos a ser intencionales. Padre, he predicado tu palabra. Ebenezer.